Muy buenas tardes, noches, mis amigos. Qué bueno poderlos saludar nuevamente y qué bien que ya estén conectados acá nuevamente en este su curso de Derecho Administrativo. Bien, bienvenidos cada uno de ustedes. Hoy tenemos una tarde-noche bastante lluviosa, ¿verdad? Ustedes bastante lluviosa. Vamos a tratar de ser breves porque seguramente el tema de las redes y de las conexiones va a ser complicado en esta noche, así que ser breves, ¿vale, mis amigos? Hoy vamos a platicar de un par de temitas bastante cortos, hoy bastante cortitos. Por ahí la semana, bueno, en la última sesión, el pasado martes, estuvimos platicando pues acerca de algunos elementos del derecho administrativo, ¿verdad? Platicamos un poquito acerca de lo que hacía también referencia al objeto del estudio del derecho administrativo, una norma jurídica, los principios del derecho administrativo, ¿verdad? Recordarán ustedes, platicamos que son solamente dos principios los que tiene el derecho administrativo, ¿verdad? A diferencia de los demás derechos que tienen más principios, y platicamos de cada uno de ellos, ¿verdad? Platicamos del principio de juridicidad, ¿verdad? Del principio de juridicidad, y platicamos también del principio de legalidad, ¿verdad? El principio de juridicidad, que hicimos una referencia, ¿verdad? Que se refería a, pues, al principio del derecho administrativo que ordena a los órganos administrativos a no solo resolver en base a lo que establece la ley, sino atendiendo también a los principios generales del derecho, ¿verdad? Y también a la doctrina propia del derecho administrativo, ¿verdad? Y que con eso pues se va a lograr que tengamos pues resoluciones más justas, ¿verdad? Un poco más amplias, más apegadas a derecho estas resoluciones. Platicamos de otros aspectos también en la última sesión, ¿verdad, mis amigos? Recordarán ustedes, platicamos acerca también de los principios generales del derecho, hicimos una referencia en dónde podíamos encontrar estos principios en la Constitución Política de la República, ¿verdad? Platicamos también de qué son las doctrinas y platicamos también acerca del contenido del derecho administrativo. Hicimos una diferencia entre lo que es el fin del Estado con las funciones del Estado. Y platicamos, ¿verdad?, que las funciones del Estado son tres, ¿verdad? Son tres a grandes rasgos: una función legislativa, una función administrativa y una función jurisdiccional o judicial, ¿verdad? Adicionalmente, también platicamos la relación entre la administración pública y los particulares y un poquito acerca de los mecanismos de control, ¿verdad? Un poquito acerca de los mecanismos de control. Hicimos referencia a los distintos mecanismos de control que existen, ¿verdad? Y platicamos un poquito de ellos también. Eso en resumidas cuentas de lo que platicamos en la sesión del pasado martes. Pues bien, mis amigos, hoy vamos a platicar de otro tema bastante importante para este curso de Derecho Administrativo. Hoy vamos a platicar un poquito acerca de las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho, que pareciera también de que estamos retrocediendo, pero es importante platicar de este tema de las fuentes del derecho. Al derecho administrativo le, le es importante este tema de las fuentes del derecho porque en este se toca un aspecto muy importante para que vayamos comprendiendo cómo se va desarrollando el tema del derecho administrativo. Las fuentes del derecho, mis amigos, como bien lo hemos platicado y pues lo hemos eh, mencionado ya acá en el curso, fuentes, venimos también escuchando desde nuestro primer curso acá en la facultad, desde Introducción al Derecho 1, acerca de fuentes del derecho, pero ¿cómo definimos lo que es una fuente del derecho? ¿Cómo lo definimos? ¿Verdad? Tenemos el mismo problema que con los principios. Nos han enseñado principios, pero no sabemos en realidad qué es un principio. Ahora, pues ya lo conocemos. De igual manera, ahora vamos a conocer qué es una fuente del derecho. Pues vean, mis amigos, las fuentes del derecho, pues son todos los acontecimientos, ¿verdad? Hechos, los documentos, circunstancias, ¿verdad? De donde surgen las normas jurídicas, es decir, todo el entorno, todo lo que provoca que se cree una norma jurídica, ¿verdad?
Definiendo qué es una fuente del derecho, ahora ya podemos entrar a conocer cuáles son las fuentes del derecho. Hemos conocido y hemos desarrollado durante la carrera que existen tres fuentes del derecho clásicas, digamos, ¿verdad? Las reales o las materiales, las históricas y las formales, ¿verdad? Y las formales. Las reales o las materiales, mis amigos, que se refieren a acontecimientos actuales, es decir, cuestiones que están pasando hoy en día, perdón, y que son motivo para la creación de una norma jurídica. Acontecimientos de hoy en día, de este tiempo presente que estamos viviendo. Las fuentes históricas son acontecimientos que han ocurrido en el pasado, pero que son motivo para crear normas jurídicas, ¿verdad? Reales o materiales es el presente, históricas es el pasado, porque ambos hechos son motivo para la creación de una norma jurídica. Y las fuentes formales, que son las que más nos interesan, ¿verdad? Se dividen en varias subclases de fuentes, ¿verdad? Como fuentes formales, por excelencia, encontramos las que están establecidas en el artículo 2 de la ley del organismo judicial. Yo sé que no tienen ahorita a la mano su ley del organismo judicial, pero es importante que vayamos a nuestra ley del organismo judicial y que ahí hagamos esa anotación cuando terminemos la clase. Pues bien, en el artículo 2 de la ley del organismo judicial nos hace referencia a que existen pues, varias clases de fuentes formales. La ley, la jurisprudencia y la doctrina. La jurisprudencia y la doctrina. No sé si alguien tenía por ahí alguna duda, alguna inquietud. Sí tengo a la mano la ley del organismo judicial. Si fuera tan amable de darle lectura al artículo 2, por favor. Fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto la ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público que les resulte probada. Muchas gracias, estimada Daniela, muchas gracias. Pues bien, como veníamos platicando entonces, la ley como una fuente formal del derecho tiene pues dos sentidos o dos interpretaciones. El primero de ellos, ¿verdad?, es el stricto sensu o el sentido estricto, es decir, que hace referencia a aquellas normas jurídicas creadas por una Asamblea Nacional Constituyente o por el Congreso de la República, ¿verdad? Cualquiera de los dos mismos. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué la Asamblea Nacional Constituyente? Si se dan cuenta, todo nuestro ordenamiento jurídico actual se deriva de una Asamblea Nacional Constituyente. Ellos promulgaron la Constitución y a la vez algunas normas de carácter o de rango constitucional, y de ellas se desprendieron todas las demás leyes que conocemos como ordenamiento jurídico ordinario, ¿no? Como ordenamiento jurídico ordinario. Y el otro sentido es el lato sensu, es decir, un sentido amplio. Todas las normas, ¿verdad? Todas las normas. Para el caso del derecho administrativo, nosotros vamos a tomar la ley como una fuente formal principal del derecho, atendiendo a su más amplio sentido, ¿verdad? Atendiendo a su más amplio sentido. Y ahorita vamos a conocer por qué. Vean pues, mis amigos. La ley, como ustedes recordarán, pues tiene varios rangos atendiendo a la tan famosa pirámide de Kelsen, ¿verdad ustedes? Tenemos, ¿verdad?, hasta arriba las normas constitucionales, ¿verdad?, que son creadas por una Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Y en estas encontramos, ¿verdad?, a la Constitución Política de la República de Guatemala, a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, tan famosa en estos tiempos esa ley, a la Ley de Orden Público y a la Ley de Emisión del Pensamiento. 5 leyes, ¿verdad?, de carácter constitucional, creadas por una Asamblea Nacional Constituyente. Que realmente la Constitución, la Ley de Amparo y la Ley Electoral sí fueron un poquito más trabajadas, un poquito más analizadas y más desarrolladas.
la ley de orden público y la ley de emisión del pensamiento, a la Asamblea Nacional Constituyente ya no le dio el tiempo para poderlas trabajar de manera más profunda y solo hicieron algunas enmiendas a cuerpos normativos que ya existían con anterioridad y las promulgaron. Por eso no sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de observar la ley de orden público y la ley de emisión de pensamiento, y hace referencia a muchas cuestiones anterior a 1985, que fue pues el tiempo en que se creó la actual Constitución Política de la República. ¿Verdad? Por eso es esa diferencia, por si ustedes han tenido la oportunidad ya de trabajar algo en estas leyes y tenían esa duda. Se dio por eso, porque la Asamblea Nacional Constituyente no le dio el tiempo para poder trabajar más a profundidad estas dos leyes, pero sin embargo fueron ratificadas por la Asamblea Nacional y por consiguiente tienen ese carácter y ese rango constitucional, ¿verdad? Ese rango constitucional, creadas por una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué es una Asamblea Nacional Constituyente? Es una especie, ¿verdad?, de asamblea en la cual se presentan todos aquellos diputados que son electos para integrar esa Asamblea Nacional, ¿verdad?, y crear este tipo de normativas para mejorar el ordenamiento jurídico de un país, en este caso particular de nuestro país, Guatemala, ¿verdad? Se convoca una elección, salen candidatos, se vota por ellos y ellos integran la Asamblea Nacional Constituyente. Bien, continuando entonces, pues, teniendo ya claro, ¿verdad?, lo que son las leyes de carácter constitucional, ¿verdad?, por debajo de estas leyes encontramos las normas ordinarias, es decir, aquellas que son creadas por el organismo legislativo, por el Congreso de la República, atendiendo a la primera función del Estado. Recordarán ustedes en la clase anterior, ¿verdad?, y era la función de crear, modificar y derogar leyes, que era la función por excelencia del organismo legislativo. Pues entonces, aquí ya encontramos todas las leyes que son creadas por el organismo legislativo, por los diputados del Congreso de la República. Y aquí encontramos varias leyes que son de importancia para el derecho administrativo. O sea, encontramos todas las leyes, pero de importancia al derecho administrativo encontramos varias de ellas, como la ley de lo contencioso administrativo, ¿verdad?, la ley de servicio civil, ¿verdad?, la ley de contrataciones del Estado y el Código Municipal. 4 leyes que son importantes para el tema del derecho administrativo, aparte de todas las demás leyes que crea el organismo legislativo. Ahí encontramos Código Penal, Código Civil, Código Procesal Penal, Código Procesal Civil, Código de Comercio, Código de Notariado, etcétera. Todas las normas que son creadas por el Congreso de la República las encontramos ahí, en estas leyes de carácter ordinarias, ¿verdad?, de carácter ordinarias. Ahí pues ya son los diputados del Congreso de la República los que a través del procedimiento legislativo se encargan de la creación y la promulgación de las leyes, ¿verdad?, de las leyes. Siguiendo entonces el orden, mis amigos, luego de las leyes ordinarias encontramos las normas reglamentarias. Las normas reglamentarias, mis amigos, son aquellas que son creadas por un órgano administrativo para ejecutar las ordinarias. Es decir, que estas normas reglamentarias nos van a servir para ejecutar las ordinarias. Todas las normas que crea el Congreso de la República, ¿verdad?, cuando se refieren a cuestiones de carácter administrativo, es necesario desarrollar reglamentos que nos ayuden a aplicar los conceptos que están establecidos en las leyes ordinarias. Y atendiendo a esto, pues encontramos algunos ejemplos de importancia para el tema del derecho administrativo, como el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o el reglamento de la Ley de Servicio Civil, ¿verdad?, por darles algunos ejemplos, ¿verdad?, que son importantes para el tema del derecho administrativo. Estos reglamentos son desarrollados por un órgano administrativo ajeno al Congreso de la República, ¿verdad? Son desarrolladas por un órgano administrativo ajeno al Congreso de la República. Regularmente, cuando se crea una ley ordinaria, esta se remite
al Ejecutivo, el Ejecutivo la publica en el Diario Oficial, ¿verdad? Y regularmente hay un órgano administrativo que es parte del Ejecutivo que se va a encargar de darle seguimiento a esa ley, dependiendo del tema que se trate. Puede ser gobernación, puede ser finanzas, puede ser salud, ¿verdad? Puede ser educación, puede ser defensa, etcétera. Pues entonces ya viene un ministerio o el órgano administrativo que sea ad hoc y se encarga de desarrollar el reglamento para que la ley ordinaria pueda ser ejecutada, ¿verdad? Para que la ley ordinaria pueda ser ejecutada. Adelante, estimado Chiwi. Gracias, licenciado. Buenas noches, compañeros también. Solo la pregunta, licenciado, en el caso de las reglamentarias, ¿también puede aplicarse aquí el reglamento de la ley electoral y de partidos políticos? Sí, es correcto también. Es correcto también. Ah, gracias. Sí, es para así lo anoto por acá, gracias. Muy bien. Sí, como les digo, ahí están todas las reglamentarias, las más quizás relevantes para el tema del derecho administrativo, el reglamento de la ley de contrataciones del Estado y el reglamento de la ley de servicio civil, pero hay más, ¿verdad? Hay muchos más reglamentos. Pues bien, mis amigos, adelante, bien, mis amigos. Como les platicaba, entonces las reglamentarias son desarrolladas por un órgano administrativo y que nos van a ayudar para poder ejecutar las normas ordinarias, ¿verdad? Las normas ordinarias. Y luego, mis amigos, de las normas reglamentarias encontramos las normas individualizadas. Las normas individualizadas son aquellas que son resultado de un acto administrativo, es decir, de alguna gestión que hemos nosotros realizado ante un órgano administrativo. Y de esa cuenta nosotros encontramos por acá las resoluciones administrativas y encontramos también los contratos administrativos. Normas individualizadas ya van a afectar o van a aplicar a una persona o a un grupo determinado de personas. Si se dan cuenta entonces, mis amigos, atendiendo a la ley como fuente del derecho en su más amplio sentido, al derecho administrativo le interesan entonces todas las normas constitucionales, ordinarias, reglamentarias e individualizadas. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, mis amigos, los escucho. ¿Dudas o preguntas, mis amigos? Lick, buena tarde. Adelante. Lick, fíjese que yo quisiera que me explicara un poquito más de las normas individualizadas. Es que no me quedó muy claro, la verdad, qué son. Muy bien. Las normas individualizadas, como les decía, son el resultado de alguna gestión que hemos desarrollado ante un órgano administrativo. Se consideran normas porque van a surtir efectos solo sobre una persona o sobre un grupo determinado de personas, como las resoluciones administrativas, que son el resultado de un procedimiento administrativo, es decir, de un trámite, ¿verdad?, que realizamos, y los contratos administrativos, que como bien sabemos todos los contratos pues son ley entre las partes y por consiguiente se consideran una norma de carácter individual, ¿verdad?, individualizadas, porque no afectan a todos, solo afectan a las partes como tal. Esto se quedó un poco más claro, mi estimado amigo. Sí, Lick, gracias. Bien, mis amigos. Continuando entonces. La otra subclase de fuente de carácter formal, después de la ley en su más amplio sentido, se refiere a la famosa jurisprudencia, que es una fuente de carácter complementario, ¿verdad? Establece el mismo artículo 2 de la ley del organismo judicial. La jurisprudencia, mis amigos, es una serie reiterada de resoluciones que emiten los órganos de administración de justicia de más alta jerarquía, ¿verdad? Y que se convierten, ¿verdad?, en fallos de observancia obligatoria para todos los demás tribunales, ¿verdad?, de justicia, que se encuentran subordinados
a los órganos más altos de administración de justicia. La Corte de Constitucionalidad por un lado y la Corte Suprema de Justicia por el otro lado. Para el caso de la Corte de Constitucionalidad, yo creo que ustedes recordarán por ahí que se sienta jurisprudencia cuando existen ¿cuántos fallos? ¿Se recuerdan por ahí ustedes? ¿Alguien se recuerda? 3 fallos. Tres fallos, correcto. Y la Corte Suprema de Justicia, cuando hay 5. ¿cuántos? 5 fallos. Exactamente. Y que para el caso de materia constitucional, a la jurisprudencia ya se le conoce como doctrina legal, ¿verdad? Como doctrina legal. Eso es la jurisprudencia. Casos similares que se van resolviendo de similar manera por órganos, ¿verdad? Por los órganos de más alta jerarquía y que entonces se convierten, ¿verdad?, de observancia obligatoria para todos los demás órganos de justicia subordinados a ellos. A eso se refiere la jurisprudencia. Y hay que estar actualizados. Miren, los jueces realmente es un trabajo bien complicado el que tienen que estarse capacitando y actualizando constantemente, y nosotros los abogados de igual manera. Cuando ustedes ya tengan, pues, ejercicio profesional, nunca dejen de estar ahí viendo la doctrina legal que emite la Corte de Constitucionalidad o la misma Corte Suprema de Justicia, porque es importante para estar actualizados, mis amigos, para estar actualizados. Y se van a ahorrar ustedes varios dolores de cabeza ante los mismos órganos de justicia o ante sus mismos clientes, ¿verdad? Ante sus mismos clientes. La segunda fuente de carácter formal hace referencia a la costumbre, y la considera como una fuente supletoria, es decir, cuando no existe, ¿verdad?, alguna actividad regulada en la ley, la costumbre se va a aplicar supletoriamente, ¿verdad? La costumbre es una práctica reiterada, ¿verdad?, que se realiza dentro de un grupo de personas, ¿verdad?, en virtud de que se considera obligatoria, que no viola la moral ni las leyes que existen actualmente, ¿verdad?, o las leyes que están vigentes, y que además de eso pueden probarse. Esas son 3 características, digamos, que hay que cumplir para que una costumbre se pueda llegar a considerar, pues, una ley en determinado momento, ¿verdad? Una ley en determinado momento. Y no tiene nada que ver con cuestiones de derecho consuetudinario, ¿verdad?, que es un tema aparte, que es un derecho aparte, y que tampoco tiene nada que ver, digamos, con castigos o, digamos, de manera física que se practican quizás en algunos lugares en nuestro país. Son cuestiones distintas, ¿Más dudas, mis amigos, o más preguntas? Disculpe, ¿le podía repetir los 3 requisitos que había mencionado? Los requisitos para el tema de la costumbre. Sí, por favor. Perfecto. Ahí están en el material también. Bueno, como les decía, que no viole la moral, que no viole las leyes vigentes y que pueda probarse. Esas son las tres características, digamos, para que una costumbre pueda considerarse en determinado momento una forma de resolver algún conflicto, ¿verdad? Gracias. Muy bien, continuando entonces, mis amigos, vamos a platicar un poquito acerca de las características del derecho administrativo. Fíjense pues, mis amigos, el derecho administrativo tiene varias características. La primera de ellas es que es considerado un derecho joven. Si ustedes se dan cuenta, mis amigos, conforme va evolucionando el hombre, va evolucionando la forma en la cual se ha organizado, va evolucionando también la forma en que administra sus recursos. Hemos cambiado de sistemas de gobierno, hemos cambiado de formas de Estado, ¿verdad? A nivel mundial, ¿verdad? No es solo aquí en Guatemala, es a nivel mundial. Y por consiguiente, eso hace que la normativa en el derecho administrativo vaya evolucionando y va a ser siempre considerado un derecho joven, porque aún hace falta por conocer, ¿verdad?, algunas experiencias o a dónde nos va a llevar determinado sistema de gobierno. Posiblemente ahorita nosotros veamos algunos sistemas de gobierno o algunas formas en que se organizan los estados como comunes
dentro de 100 años quizás ya no vaya a ser lo mismo y vaya a cambiar. Por eso es que se considera que el derecho administrativo es un derecho relativamente joven, ¿verdad? Hicimos referencia a que prácticamente se considera que nació el derecho administrativo como lo conocemos hoy en día a partir de la Revolución Francesa, allá por el año 1789, si no recuerdo, ¿verdad? Y que de ahí se empezaron a derivar muchas instituciones que dieron vida al derecho administrativo como lo conocemos hoy en día. Otra característica, mis amigos, del derecho administrativo, y que es bien importante que ustedes lo tengan claro, es un derecho no codificado. ¿A qué se refiere esta característica? Cuando se hace referencia a que el derecho administrativo es un derecho no codificado, se hace referencia a que no existe un cuerpo normativo que delimite lo que es el derecho administrativo como tal. Es decir, no tenemos un código de derecho administrativo o un código administrativo como lo tenemos en trabajo o en penal o en civil o en notariado. No lo tenemos acá en derecho administrativo. Y no lo tenemos porque la administración es tan grande, ¿verdad? La administración es tan grande y es tan diversa que es muy complicado unificar procedimientos o criterios para que pueda codificarse el derecho administrativo en un solo cuerpo normativo, ¿verdad? En un solo cuerpo normativo. Por eso es que no existe un código administrativo. Existen algunos digestos que son colecciones de leyes o normativas, digamos, importantes en derecho administrativo, pero que no son más que eso, ¿verdad? Colección de leyes o colección de normas, ¿verdad? Que nos ayudan a tener, digamos, de una manera, digamos, unificada ciertas leyes de administrativo. Pero no existe un código como tal, ¿verdad? No existe un código como tal. La otra característica, mis amigos, es que es un derecho es un derecho subordinado, por supuesto, ¿verdad? Porque está subordinado siempre al tema de carácter constitucional, ¿verdad? Como lo platicamos, ¿verdad? La base de todos los derechos es siempre la normativa constitucional. Otra característica, ¿verdad? Otra característica es que se considera una ciencia autónoma. ¿Por qué se considera una ciencia autónoma? Porque tiene sus propios principios, sus propios procedimientos, sus propias fuentes, ¿verdad? Como nosotros lo acabamos de ver, tiene fuentes, tiene principios, tiene sus procedimientos. Por consiguiente, se considera que el derecho administrativo es una ciencia autónoma, ¿verdad? Distinta a otras ramas del derecho, como derecho penal, como derecho civil, como derecho del trabajo, ¿verdad? Distinta a cada una de estas ramas del derecho. Y otra característica, mis amigos, hace referencia a que en el derecho administrativo la actuación se basa en competencia, es decir, ¿verdad? Que la actuación de los órganos administrativos se van a basar a aquello que la ley establece que pueden realizar. Como lo conocimos, ¿verdad? Como platicamos del principio de legalidad en materia administrativa, ¿verdad? Los órganos administrativos pueden hacer todo aquello que la ley les indica que pueden realizar. Distinto a nosotros las personas individuales, que podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíbe, ¿verdad? Todo aquello que la ley no nos prohíbe. ¿Dudas, mis amigos, o preguntas? ¿Dudas o preguntas, mis amigos? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Le saluda Rina. Solamente para consultar si las leyes que usted mencionó las podemos adquirir. Si ustedes gustan, las pueden adquirir. No las vamos a trabajar, como les dije al inicio, no las vamos a trabajar en este curso. Esas ya se trabajan en el curso de Derecho Administrativo 2. Si no les va a servir para otro curso, yo les sugeriría que esperen al siguiente curso para comprarlas, pero realmente, como les digo, tal vez la ley de servicio civil sí nos va a servir en este curso. De ahí las demás que hicimos referencia no nos van a servir todavía. Muy bien, gracias, licenciado. Gusto en saludarle. Gracias, Rina, igualmente.
Bien, mis amigos, más dudas, más preguntas. Licenciada, buenas noches. Disculpe, ¿usted podría tomar un poquito cuando habló de que el derecho administrativo era joven? Por favor, gracias. Ahora, como les indiqué, el derecho administrativo se considera un derecho joven porque, pues como lo platicamos también acá, se considera que el derecho administrativo nació, como lo conocemos hoy en día, pues derivado de aquel movimiento que suscitó en Francia en el año 1789, la famosa Revolución Francesa. Ahí se dio la separación de poderes y se empezaron a distinguir ya varias instituciones del derecho administrativo como lo conocemos hoy en día. Y adicionalmente a eso, se considera joven porque la administración del Estado y el Estado en general ha cambiado tanto, ¿verdad? La organización del hombre ha cambiado tanto a través de su historia que lo que hoy conocemos como normal en cuestiones de administración del Estado, posiblemente dentro de 50 o dentro de 100 años ya no vaya a ser así. Por consiguiente, el derecho administrativo se va a ir renovando, ¿verdad? Se va a ir rejuveneciendo, por así decirlo, ¿verdad? Por eso es que se considera que el derecho administrativo es un derecho joven. ¿Más dudas, mis amigos, o más preguntas? Gracias, licenciada. A la orden. Bien, mis amigos, como les comenté, van a ser dos temitas bastante sencillos, bastante rápidos. Por el tema de clima, creo que también varios están teniendo muchos inconvenientes. Hoy habemos menos conectados que de manera habitual. Que vamos a dejarlo en esta tarde noche por acá. Doy chancecito ya que terminen de llegar a casa o que tomen su cafecito Juanito mientras llega el siguiente curso. Oye, mis amigos, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana, mis amigos. Buen fin de semana desde ya. Gracias, Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz fin de semana a todos. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Nos vemos. Feliz noche.